una etapa en donde se diagnosticó mucho y se propuso poco. El lado bueno de eso es que estábamos empezando a preocuparnos y teníamos motivos para preocuparnos como sociedad. La verdad es que estamos enfrentando una grave crisis educativa que es grave hoy y plantea perspectivas muy graves para los próximos años. Durante mucho tiempo, lamentablemente, el debate educativo en Uruguay se redujo a dos cosas, que eran plata y poder. Cómo conseguir más plata y cómo distribuirla, y cómo distribuir el poder. Y la verdad es que esa es una mala discusión, porque hay que entender que la plata y el poder, entendido como poder de decisión, son medios, pero no son fines en sí mismos. Y si se nos convierten en fines en sí mismos, hay algo que anda muy mal. Bueno, creo que hoy como sociedad estamos saliendo un poquito de eso, estamos tratando de centrarnos en los problemas educativos propiamente dichos y empezamos a discutir soluciones. Todo eso es muy alentador. Vamos a hablar de estas propuestas que veíamos hace algunos segundos nada más. Una de ellas tiene que ver con las escuelas de tiempo completo. ¿Cuál es la propuesta allí? Bueno, felizmente también en educación hay cosas que se han convertido en políticas de Estado. Las escuelas de tiempo completo son una de ellas. Las escuelas de tiempo completo nacen en el último gobierno blanco, en el gobierno 90-95. Son prolongadas durante el segundo gobierno de Dr. Sacchinetti, que es el gobierno en el que se produce la llamada reforma Rama, que introduce una serie de cambios, pero no modifica la idea de construir escuelas de tiempo completo. Se continúa en el gobierno del doctor Jorge Valle, se continúa en el gobierno del doctor Vázquez y se ha continuado no de la manera que nosotros preferiríamos en este gobierno que termina, porque este gobierno que termina había prometido muchas escuelas de tiempo completo, no iba a poder cumplir y entonces se crearon lo que se llaman escuelas de tiempo extendido. Y hoy en el debate hay confusiones con esas cosas y se tiende a sumar escuelas de tiempo completo y escuelas de tiempo extendido, pero no son lo mismo. ¿Qué debemos entender por cada una de ellas? La escuela de tiempo completo es una escuela de jornada completa, pero donde no solo se extiende el horario de los alumnos, también se extiende el horario de los maestros. Los maestros están la jornada completa acompañando a sus alumnos. ¿Qué horario, doctor? Y bueno, es una jornada completa, ¿no? Prácticamente casi 8 horas. Las escuelas de tiempo extendido son escuelas donde el maestro mantiene sus 4 horas de siempre. Y luego se agregan algunas horas en las que los alumnos siguen en la escuela, pero ya no están a cargo del maestro. Se organizan talleres, actividades complementarias de distinto tipo. Tiene la ventaja desde el punto de vista de los padres que bueno, los chicos están más tiempo en la escuela y eso es bueno por una serie de razones. Pero no hay o no está garantizada por lo menos la coherencia pedagógica. Claro, no hay que confundir educación de tiempo completo con una guardería. Bueno, eso es una manera un poco cruda de decirlo, pero el riesgo ese existe, Nosotros queremos escuelas de tiempo completo como fueron pensadas originalmente, es decir, todas ellas estructuradas en torno a una misma propuesta pedagógica y con un responsable único de todo lo que pase ahí, que es el docente, que es el maestro titular de cada grupo. Eso no lo aseguran las escuelas de tiempo extendido. Entonces, nuestra propuesta es, bueno, mantengamos lo que hay, no vamos a ponernos a desarmar cosas, pero tratemos de volver a la idea de escuelas de tiempo completo, tratemos de convertir a las actuales escuelas de tiempo extendido en escuelas de tiempo completo y continuemos la línea de crear nuevas. ¿Por qué la cifra de 500? Porque es una cifra alcanzable si logramos buenos niveles de gestión, como creemos que podemos lograr, a partir de lo que hay, y porque implicaría mantener un ritmo relativamente constante. A ver, el problema básico de las escuelas de tiempo completo es que no se pueden crear por decreto porque hace falta un edificio especial. Los edificios escolares en Uruguay, normalmente cada edificio, por lo menos en las escuelas urbanas, cada edificio alberga 2 escuelas, una que funciona de mañana y una que funciona de tarde. Si usted arma una escuela de tiempo completo, hay una escuela que se quedó sin edificio. Entonces, lo que marca el ritmo en el que se puede ir aumentando el número de escuelas de tiempo completo es la construcción de edificios. Bueno, creemos que 500
Es una cifra ambiciosa, por ejemplo, si uno compara con lo que hizo este gobierno que termina, pero factible. Y bueno, significaría prolongar esto que es una de las pocas políticas de Estado que tenemos en educación, esta idea de que tenemos que seguir avanzando en esta línea. Otra de las propuestas del Partido Nacional tiene que ver con el ingreso salarial de los docentes, ¿vinculado a qué? Bueno, nosotros nos hemos comprometido claramente y de manera pública a dos cosas. Uno es que vamos a seguir aumentando el gasto educativo y lo otro es que vamos a seguir aumentando los salarios docentes en términos reales. Eso significa que los vamos a seguir aumentando por encima de lo que aumente la inflación. Y eso es un compromiso. Al mismo tiempo queremos generar algunos cambios en las maneras en las que se administra ese dinero. Y yo diría el cambio fundamental, que no es muy original porque lo dice mucha gente, el problema es que hay que hacerlo, es no puede ser que lo único que se premie sea la antigüedad. Todo nuestro sistema educativo, tanto en el terreno salarial como en el de otra serie de beneficios que se obtienen, básicamente lo que premian es la antigüedad. Bueno, nosotros queremos generar estímulos que premien a los docentes que se esfuerzan por capacitarse, que son innovadores, que participan de experiencias más exigentes y también más ricas y prometedoras en términos pedagógicos. Entonces queremos, sin quitarle a nadie ningún derecho adquirido, sin que nadie se vea perjudicado respecto de lo que es la situación actual, bueno, crear algunos estímulos para que lo que importe sea algo más que simplemente durar y para decirle, sobre todo, a una cantidad muy grande de docentes que hacen muy bien las cosas y que se esfuerzan mucho y que están todos los días inventando, innovando, buscando nuevas maneras, decirles, nos damos cuenta de lo que están haciendo y lo valoramos. ¿Y este estímulo estaría también vinculado al rendimiento de los alumnos? Eso es algo, en primer lugar, difícil de hacer y luego exige un poquito de reflexión. No es una buena idea, como algunos a veces proponen y se ha hecho en algunas partes, simplemente premiar al docente cuyos alumnos tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque en Uruguay sabemos bien que los resultados están fuertemente condicionados por el nivel socioeconómico de los alumnos. Entonces, si yo puedo elegir un grupo que está en una zona favorecida del país, seguramente mis alumnos van a tener buenos resultados, con total independencia de lo que haga yo, incluso demandándome relativamente poco esfuerzo. Mientras que un docente que está en una zona con más necesidades, con más debilidades económicas y culturales, y que trabaja mucho, y que se esfuerza mucho, y que se compromete mucho, de repente a corto plazo obtiene resultados no tan buenos, porque insisto, en términos globales lo que más incide hoy en los resultados es ese factor. Entonces terminaríamos siendo muy injustos. Si uno dijera hay que ligar la remuneración a los resultados, a lo que habría que ligarlo es a lo que técnicamente se llama las mejoras en el margen, es decir, uno tendría que ver dónde está el alumno a principio de año y dónde está a final de año, independientemente de si eso es por encima o por debajo de otros alumnos, sino simplemente cuánto mejoró ese alumno y premiar eso. El problema es que eso es muy difícil de hacer. Técnicamente es muy difícil de medir y más difícil todavía asociar remuneraciones salariales a eso. Entonces no es una propuesta en la que estemos pensando de manera especial. Es un tema que se discute, sobre el que los especialistas hablan, pero no es la clase de cosas en las que estamos pensando. ¿Qué otros planteos se está manejando el Partido Nacional en materia de educación? Bueno, yo creo que me gustaría rescatar dos ideas sobre todo. Una, queremos enfatizar, y esto de nuevo no es una creación nuestra, es algo que en el mundo se sabe hace muchos años, que hay un lugar que es el lugar privilegiado, donde se da la pelea por la buena educación. Un lugar que es el lugar privilegiado para producir aprendizajes de calidad, que es finalmente la función del sistema educativo, y para asegurar la inclusión. Y ese lugar es el centro de estudios, la escuela y el liceo. A la buena educación no la producen los grandes organigramas, no la producen los ministerios, ni siquiera la produce el dinero.
tampoco la producen los docentes aislados, porque un docente totalmente aislado, más allá de su capacidad, de su esfuerzo, bueno, uno lo pone en una situación donde es muy difícil trabajar y obtener resultados. La buena educación la producen escuelas y liceos que consiguen funcionar como comunidades educativas dinámicas, con personalidad propia, con sentido de misión de lo que están haciendo. Eso supone docentes que conforman equipos de trabajo. Eso supone tener maneras de hacer las cosas y objetivos que sean propios de ese establecimiento. Y eso supone apoyos desde afuera del establecimiento que les permitan llevar adelante su tarea. Bueno, nosotros queremos fortalecer mucho los establecimientos, queremos darles más autonomía, que puedan tomar más decisiones por sí mismos, queremos darles directamente dinero que administren, queremos darles más libertad curricular, porque nuestro sistema educativo sigue siendo enormemente centralizado en términos pedagógicos y se va a hacer una idea que es una idea que viene del siglo XIX y que es una idea vieja y que probablemente siempre estuvo equivocada, pero que hoy está completamente equivocada, y es la idea de que si a dos alumnos le damos la misma clase, en las mismas condiciones van a aprender lo mismo. Y eso es falso. Eso es falso porque no hay dos alumnos iguales. No hay dos alumnos iguales porque no hay dos personas iguales, pero además porque el nivel económico, el nivel cultural, el nivel educativo de los propios padres inciden mucho. Entonces, lo importante no es que a todos los alumnos les demos la misma clase. Lo importante es que todos aprendan lo mismo. Y de repente, para que todos aprendan lo mismo, las clases tienen que ser bastante diferentes entre sí. Entonces, queremos darle autonomía pedagógica a los centros de estudio. Esa es la primera idea. Y la segunda idea que para nosotros es muy importante es la apuesta a los docentes. No hay educación de calidad sin docentes bien formados, bien remunerados y contentos con lo que están haciendo. Y en todos esos terrenos tenemos problemas. Tenemos una terrible crisis de la formación docente. Durante el gobierno del doctor Vázquez hubo una reforma de la formación docente en Uruguay que tuvo efectos catastróficos. Pero catastrófico significa que la cantidad de maestros que se titulan por año cayó a la mitad. Cayó a la mitad. En un país que tiene, y lo mismo con los docentes de la enseñanza media, en un país que tiene mucha necesidad de docentes titulados. Entonces precisamos un gran cambio en la formación docente. Precisamos, como lo hablamos, seguir mejorando los salarios docentes y crear estímulos adecuados. Precisamos crear condiciones de trabajo en las que los docentes se sientan satisfechos, se sientan realizados, porque hay una cosa muy impresionante, ¿no? Y es que en la educación uruguaya de hoy se ha conseguido la unanimidad de la insatisfacción. Los alumnos están insatisfechos, los padres están insatisfechos, los docentes están insatisfechos, los funcionarios no docentes están insatisfechos, las autoridades están insatisfechas, nadie está contento. Doctor, permítame plantear un escenario. Gana el doctor Lacalle Pou y usted es el nuevo ministro de Educación. ¿Cómo logra plasmar todo esto que me está diciendo? Bueno, ahí en primer lugar hay que tener en cuenta el esquema de gobierno de la educación propio del Uruguay. No solo cuenta el Ministerio de Educación, cuenta sobre todo ANEP y el CODICEN, o sea, el Consejo Directivo Central de ANEP y los consejos desconcentrados. Nosotros tenemos una serie de medidas, algunas orientadas a fortalecer al Ministerio de Educación como órgano rector de las políticas educativas. En este momento no tenemos políticas educativas globales y bien articuladas unas con otras. Tenemos problemas de coordinación graves entre primaria y secundaria. Tenemos problemas todavía más graves entre la enseñanza media y el sector universitario. Precisamos tener políticas globales. Y ahí nosotros entendemos que el actor fundamental que debe ocuparse de eso es el Ministerio de Educación. Después tenemos que asegurar la coordinación entre las autoridades de ANEP y el Ministerio de Educación. Nosotros somos enormemente respetuosos de la autonomía y somos enormemente respetuosos de la Constitución. Pero respetar la autonomía de los entes de enseñanza no significa que no deba haber coordinación. Como la hay, por ejemplo, en muchos órganos otros órganos del Estado, como la hay entre el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario, aunque sean organismos distintos y que en muchos aspectos funcionan de manera autónoma. Bueno, tenemos que trabajar para que haya una sintonía
para que haya un diálogo, para que haya una complementariedad. Y tenemos una serie de propuestas en esa dirección que incluyen, por ejemplo, algo que sería muy novedoso, que es el compromiso con la política educativa que sea definida por parte del gobierno, firmado por quienes sean presentados por el Poder Ejecutivo ante el Senado para pedir la venia para ser designados miembros del CODICEN. La idea es, como pasa en muchos países con muchos cargos, yo, gobierno, lo voy a presentar a usted como un miembro del CODICEN, o sea, del máximo órgano decisor de ANEP, y los senadores de la República van a tener que darle a usted la venia para que ocupe ese cargo. Queremos estar seguros de para qué lo estamos eligiendo. Estamos hablando de obtener un fuerte respaldo político. Estamos hablando de obtener un fuerte respaldo, para lo que no hay que cambiar ninguna regla de juego. Es un gesto político, pero un gesto político extremadamente importante. Y luego hay muchas medidas de gestión que queremos tomar que pensamos que pueden ayudar a un mejor funcionamiento del sistema. Algunas muy nuevas, por ejemplo, nosotros queremos apostar mucho, como le decía hace un momento, a los docentes, y parte de eso es que queremos apostar a las asambleas técnicos docentes, como lugares donde se recoja toda la experiencia y todo el conocimiento que los docentes tienen de estar día a día en la trinchera, y que todo eso además se convierta en capacidad de propuesta que las autoridades puedan incorporar a sus planes de acción. Bueno, una de las cosas que queremos hacer es darle un presupuesto a las asambleas técnico-docentes, que les demos dinero público para que las asambleas técnico-docentes, por ejemplo, puedan financiar líneas de publicaciones con los autores y los títulos que los propios docentes elijan, o que puedan traer expertos del exterior para dar seminarios o para dar cursos, y que sean los propios docentes los que los elijan. Es decir, mucho respeto de las reglas de juego fundamentales, en especial las constitucionales, continuidad de las cosas que se vienen haciendo bien, como las escuelas de tiempo completo, y agregar muchas cosas muy nuevas que nadie ha hecho y que nos parecen que son necesarias para fortalecer la enseñanza.